Hola a todos, ¿cómo están? De hoy voy a analizar a uno de los ángeles más poderosos de la primera jerarquía celestial, y esos ángeles son los tronos. ¿Qué tan poderosos son estos tipos de ángeles? Los tronos son la tercera orden de la primera jerarquía celestial, junto a los serafines y querubines. Dentro de la teología cristiana, especialmente la de Pseudo Dionisio, representan una de las formas más elevadas de seres espirituales creados por Dios. En las visiones del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento, a estas criaturas se les describe como ruedas gigantes cubiertas de ojos por todas partes, girando dentro de otras ruedas, son brillantes y con un movimiento perfecto y armonioso. Por eso son asociados con el concepto de ruedas celestiales. El papel o la función de estos seres, son portadores de la justicia y autoridad divina. Los tronos representan la justicia de Dios, su autoridad, y su orden en el universo. Se les considera los que mantienen el equilibrio entre las fuerzas creadas. También vehículos del trono de Dios en algunas escrituras, como la visión de Ezequiel, los tronos sirven como una especie de carro celestial sobre el que se mueve la gloria de Dios. Son soportes espirituales del poder divino. Ellos rodean, adoran y sirven a Dios, pero se enfocan más en su función de alabanza y adoración que en una tarea física de cargar el trono del Altísimo. Son purificadores de las almas, también se les atribuye la función de purificar a las almas y a otros ángeles de rangos inferiores, preparándolos para recibir órdenes divinas. Son los mediadores de las leyes universales, son los encargados de transmitir las leyes y decretos cósmicos a las demás jerarquías angélicas. No interactúan directamente con los humanos. Actúan a niveles puramente espirituales. Los ojos simbolizan a la atención total, vigilancia absoluta, conocimiento perfecto, la capacidad de ver todo en todos los planos, representan su rol como observadores de la verdad divina y garantes del orden. Aunque sean seres poderosos, eso no quiere decir que sean peligrosos, no en sentido malévolo, o sea, ellos no tienen maldad. Pero sí representan fuerzas tan elevadas que trascienden completamente a los humanos. En términos simbólicos, su sola presencia es abrumadora, santa y perfecta, lo que a un humano le podría parecer aterrador por su apariencia gigantesca o imposible de comprender. Fuerza. Pueden sostener y transmitir la justicia divina. Los tronos son descritos como los que sostienen el equilibrio cósmico entre justicia y misericordia. Esto se entiende como una fuerza espiritual capaz de mantener el orden universal de Dios, algo que simboliza poder inmenso. Pueden resistir y contener fuerzas caóticas del cosmos. En textos místicos, se dice que los tronos pueden resistir fuerzas que ningún otro ser creado podría soportar, porque están cerca del fuego de Dios. Esto se interpreta como la capacidad de soportar energía divina sin ser destruidos. Sus hazañas más impresionante de ellos es que demostraron ser el soporte del trono de Dios. Su nombre proviene de que son representados como el fundamento del trono divino. Esto no es una silla literal, sino el concepto de que sostienen la soberanía de Dios sobre toda la creación. Ese rol implica una fuerza que ningún otro coro angélico posee. La fuera para purificar y equilibrar a otros seres celestiales. Tradicionalmente se dice que los tronos pueden purificar y estabilizar a otros ángeles y criaturas espirituales cuando se ven afectadas por energías divinas demasiado intensas. Esto sugiere una fuerza interior capaz de mantener el orden incluso en presencia de potencias superiores. Tienen la fuerza como para destruir el orgullo y las impurezas espirituales. Para los místicos medievales, como Pseudo Dionisio, los tronos aplastan metafóricamente, como el orgullo, la corrupción, y la soberbia espiritual. No es fuerza física, sino autoridad y poder moral. Pueden recibir directamente la voluntad de Dios sin ser consumidos. Muy pocos seres en la jerarquía angélica pueden recibir la luz divina sin quedar anulados. Los tronos son uno de ellos. Para muchos teólogos, esto es la hazaña máxima: soportar la radiación del poder infinito. Pueden ser intermediarios de leyes universales. Los tronos transmiten la voluntad y los decretos de Dios a las dominaciones y virtudes. Su fuerza se relaciona con un poder, son inmutables, incorruptibles, imposible de influenciar por cualquier ente creado. Esto los convierte en pilares de la estructura espiritual del universo. Resistencia.
Las hazañas que pueden soportar, es que los tronos son considerados entidades inmensamente estables, puras y cercanas a la presencia divina, por lo que su resistencia no es física como la humana, sino metafísica, espiritual y cósmica. Tienen la resistencia suficiente para aguantar a la presencia directa de la gloria divina. Los tronos están tan cercanos a Dios que pueden soportar la intensidad absoluta de su santidad, algo que incluso otros coros inferiores no soportarían. También soportan el fuego purificador divino sin ser consumidos. Pueden permanecer en un estado de contemplación permanente sin agotarse, resisten energías de infinita pureza que destruirían cualquier ser no celestial. Pueden soportar el orden cósmico y al peso de la creación. Los tronos son llamados así porque se les considera soportes del trono de Dios o ruedas del movimiento divino. Esto simboliza que pueden sostener metafísicamente las leyes del universo sin desestabilizarse, ser canales de la justicia divina sin corromperse ni alterarse. Pueden resistir presiones cósmicas, espirituales y energéticas inconmensurables. Son resistentes a la absoluta, a la corrupción y al caos. Los tronos son descritos como seres de equilibrio perfecto. Por eso pueden resistir tentaciones o distorsiones espirituales de cualquier nivel, permanecer inquebrantables ante fuerzas caóticas o demoníacas superiores. Pueden ser inmunes a la corrupción, la mentira y la desarmonía. Su esencia está fundada en el orden divino, por lo que no pueden desviarse. Tienen la resistencia a la carga de la voluntad divina. Los tronos transmiten los juicios y decisiones de Dios hacia las jerarquías inferiores. Esto requiere que soporten la inmensidad de la sabiduría divina sin colapsar. La comprensión de realidades cósmicas imposibles para cualquier otro ser. La responsabilidad espiritual más intensa dentro de la creación. Ellos tienen una resistencia eterna, o sea, ellos no se fatigan ni se desgastan, por su proximidad a Dios, es que no se cansan, no se debilitan, no requieren descanso, sueño ni renovación, son seres de energía eterna, sin deterioro. Pueden soportar frente a otras potencias celestiales y demoníacas, aunque no están hechos para pelear. Su posición elevada implica que ningún demonio caído puede superarlos o corromperlos. Pueden soportar ataques espirituales por encima del nivel arcangélico. Su sola presencia es suficiente para hacer retroceder a fuerzas caóticas de alto rango. En resumen, los ángeles tronos destacan por una resistencia absoluta a la santidad divina, a la corrupción, al caos espiritual, a fuerzas demoníacas supremas, al peso del orden y juicio universal, y a cualquier forma de desgaste o agotamiento. Son los ángeles más estables, equilibrados y firmes de toda la jerarquía celestial. Velocidades. Poseen una velocidad instantánea, no limitada por espacio ni tiempo. Los tronos, como seres puramente espirituales, no viajan, sino que actúan y se manifiestan instantáneamente en cualquier lugar donde su misión divina lo requiera. En teología se dice que los ángeles no se mueven de un lugar a otro, sino que aparecen allí donde dirigen su voluntad. En términos narrativos, su desplazamiento equivale a teletransportación instantánea. También en respuesta mental superior a cualquier velocidad física, los tronos también pertenecen a la tercera jerarquía más alta, Ofanim, asociados a la inteligencia pura, a la reflexión divina, y al ruido de ruedas ardientes en la visión de Ezequiel. Esto simboliza que el tiempo no los afecta, su reacción ocurre antes de que un pensamiento humano termine de formarse. En historias o análisis fantásticos podrían describirlos así, que son más rápidos que la luz, son más rápidos que el tiempo, y su acción ocurre en un solo impulso de voluntad divina. Tienen capacidad de mover realidades. En visiones proféticas, los tronos se pueden desplazar mundos o planos espirituales sin moverse ellos. Esto no es velocidad, sino dominio sobre el orden cósmico. En comparación con otras entidades angélicas, en un sistema imaginado de jerarquías. Como ángeles comunes, son más rápidos como relámpagos. Los arcángeles, son más rápidos y instantáneos a escala planetaria. Los serafines y querubines, son instantáneos a escala cósmico-espiritual, y los tronos son instantáneos a escala trascendental, o sea más allá del universo. Y también en conclusión, bueno. Los ángeles tronos no tienen una velocidad física como el ser humano, pero en términos espirituales y simbólicos, su velocidad es absoluta. Pueden manifestarse en cualquier lugar del cosmos de forma instantánea, sin necesidad de desplazamiento.
En inteligencia, la sabiduría de estos seres son extremadamente elevada. Los tronos son conocidos como los ángeles de la mente divina, porque su función principal es reflejar la justicia, el orden y la voluntad de Dios sin distorsión. Esto significa que su conocimiento no es aprendido, lo reciben directamente de Dios, puro y sin error. Su sabiduría incluye a la comprensión total de leyes universales espirituales. También en percepción instantánea de causas y efectos. Tienen conocimiento perfecto sobre el equilibrio y la armonía cósmica. También comprenden la justicia divina de forma absoluta. Los tronos son llamados asientos o tronos porque representan la estabilidad de la justicia divina. Su inteligencia se centra en evaluar el orden espiritual de todo lo creado. Pueden mantener el equilibrio entre fuerzas celestes, transmitir decisiones divinas a las jerarquías inferiores. Ellos no razonan, no disciernen. Pero es una inteligencia pura, sin duda, ni error. En su capacidad intelectual superior incluso entre los ángeles, en la jerarquía, la sabiduría va así. Los serafines conocen el amor divino. Querubines, ellos guardan la plenitud del conocimiento. Y los tronos representan la justicia y el juicio perfecto. Esto significa que, aunque los querubines conocen más información, los tronos tienen un tipo de sabiduría más profunda y estructural, porque entienden cómo debe funcionar el orden divino. Su sabiduría es perfecta en equilibrio, libre de pasiones o inclinaciones y inmutable. En comparación con un ser humano, un trono sería más sabio que todas las inteligencias humanas juntas, consciente de todos los niveles de realidad simultáneamente. En cualquier pregunta que les den, ellos no serían incapaces de equivocarse. Con pensamiento instantáneo y absoluto, si un humano pudiera percibir una mínima parte de su sabiduría, sería como entender toda la lógica del universo a la vez. Los ángeles tronos poseen una sabiduría que no se aprende, se recibe directamente de Dios. Es perfecta en juicio, orden y equilibrio. Es superior a toda comprensión humana. Sirve para administrar el gobierno divino del cosmos. Son literalmente encarnaciones vivientes de la justicia y la armonía divina. Ah, por cierto. También les contaré de cómo usarían su sabiduría en el combate o en conflictos celestiales. Y cómo se compara su sabiduría con serafines y querubines. Y también qué hazañas intelectuales podrían lograr según en la tradición. Bueno, ¿cómo usan su sabiduría en combate? Aunque los tronos no son guerreros como los arcángeles o principados, su sabiduría les da poder estratégico absoluto. Como la anticipación total. Los tronos pueden leer el equilibrio de la creación, así que predicen movimientos enemigos antes de que ocurran. Perciben intenciones espirituales ocultas, y detectan desequilibrios en planes, estrategias o energías. Un ángel trono nunca es sorprendido por ningún oponente. En el dominio del orden, si una entidad demoníaca o caótica intenta romper la armonía, un trono puede reconfigurar el equilibrio espiritual, y neutralizar la energía disruptiva sin esfuerzo. Podrían restablecer leyes cósmicas con su sola presencia, no necesitan luchar físicamente, corrigen la realidad alrededor del enemigo. En el juicio absoluto, en combate espiritual, pueden emitir un juicio que podrían paralizar entes caóticos, revelan su verdadera naturaleza, desbarata ilusiones y engaños. Nada falso puede sobrevivir a la luz de un trono. Ahora vamos en la comparación de sabiduría entre tronos, a los querubines y serafines. Los tres son enormemente superiores al resto de los ángeles bajos, pero cada uno tiene un tipo distinto de inteligencia. Los serafines poseen una sabiduría ardiente, comprenden el amor de Dios, su sabiduría es intuitiva, iluminada, apasionada, son los más cercanos a la divinidad. Su tipo de sabiduría espiritual, contemplativa, absoluta pasión por la verdad. Los querubines poseen el conocimiento ilimitado, son los guardianes del conocimiento total. Comprenden la estructura metafísica de todo, nada está oculto para ellos. Y también sus tipos de sabiduría intelectual pura, visión completa del universo. Y los tronos poseen la sabiduría justa. No solo conocen, sino que disciernen cómo debe funcionar el orden, equilibran todo lo existente, pueden juzgar, calibrar, estabilizar, y su sabiduría es justicia perfecta, orden, armonía, dirección.
En sus poderes Axe, tendrían la omniresistencia dimensional, pueden soportar cualquier tipo de energía, incluso paradojas temporales, colisiones de universos, o la presión del vacío absoluto. Nada puede romper su existencia, porque su cuerpo es como una ecuación divina estable perfecta. Por ser el cero absoluto emocional, tienen la habilidad de anular emociones negativas en un área completa, borrando miedo, odio, dolor, o caos mental como si fueran archivos basura. Un hack psicológico total contra seres caóticos. Poseen la lectura de intención, metapercepción, no leen mentes. Leen la raíz de la intención, incluso antes de que alguien la piense. Es como tener acceso al código fuente de la voluntad de cualquier entidad. Control total del equilibrio cósmico, pueden restaurar, pausar o alterar el balance entre luz, caos, orden y energía espiritual. Son básicamente administradores del equilibrio del universo. Reflector absoluto. Todo ataque, físico, espiritual, conceptual o metafísico, es reflejado en un 100%. Es como tener un escudo que devuelve técnicas, poderes, magia y energía a su origen. Poder del movimiento jerárquico instantáneo, no se mueven. Aparecen donde la voluntad divina desea. No viajan a velocidad infinita, existen simultáneamente en múltiples puntos. Es un acto total contra cualquier velocidad. Manipulación de leyes angélicas, pueden reescribir una regla espiritual de la realidad, como gravedad espiritual, densidad de alma, vibración existencial, tiempo emocional. Es como si pudieran abrir el menú de opciones avanzadas del universo. Poseen el poder de los círculos de fuego celestial giratorios, alrededor de ellos flotan anillos llameantes, llenos de símbolos y ojos radiales que giran como engranajes divinos. Cada giro libera destellos que distorsionan el ambiente, como un portal de luz pura. Explosión de la gloria, una técnica donde expanden su luz al máximo, la pantalla blanca dura un segundo y luego se ve como todo alrededor queda purificado o detenido en el tiempo. Poder de la voz que quiebra la realidad, cuando hablan, todo alrededor vibra en cámara lenta. Los objetos flotan, el aire ondula, y se escucha un eco triple como si su voz proviniera de varias dimensiones. Alas de energía geométrica, en vez de plumas, proyectan alas hechas de luz fractal, que se despliegan como polígonos en expansión y forman estructuras celestes. Manifestación colosal, pueden aumentar su tamaño a kilómetros, apareciendo sobre ciudades o mundos completos, como una maquinaria divina flotante. Poder de la cámara ultralenta, cuando se mueven, cuando avanzan, el tiempo alrededor baja de velocidad para mostrar partículas de luz flotando y ondas luminosas extendiéndose en círculos. Canalización del juicio lumínico. Su ataque final, un rayo vertical que baja del cielo, perfecto, recto, brillante y silencioso. Todo se quedaría inmóvil, sin explosión, como si la luz hubiese borrado la oscuridad con elegancia absoluta. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto, mis amigos.